Hola a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a un viaje mágico, lleno de misterio, aventuras, preguntas sin responder y muchas historias emocionantes. Hoy no vamos a hablar de algo común. No. Hoy vamos a hablar de algo que ha fascinado a exploradores, científicos, escritores, soñadores, cineastas y hasta a niños y adultos como tú. La Atlántida. ¿Has escuchado esa palabra antes? ¿La Atlántida? Quizás en una película, un dibujo animado, un libro, o hasta en un videojuego. A veces aparece como una ciudad submarina, otras veces como una civilización súper avanzada, con tecnología increíble y templos dorados. A veces es una historia triste, de una ciudad que desapareció en el fondo del mar. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Fue real? ¿La inventaron? ¿Está en el fondo del océano esperando a que la descubramos? Hoy vamos a descubrir todo eso. Te prometo que será emocionante. ¿Quién habló primero de la Atlántida? Vamos a retroceder más de 2400 años atrás, al mundo de la antigua Grecia. Había un filósofo muy famoso llamado Platón. ¿Has oído hablar de él? Platón no era cualquier pensador. Él era como un sabio que le gustaba observar el mundo, hacer preguntas difíciles y escribir historias para enseñarle a los demás. Y fue Platón el primero en hablar de la Atlántida. En dos de sus escritos, llamados Taimeo y Critias, Platón cuenta que un sabio egipcio le contó a un viajero griego sobre una gran isla que existía muchos años antes. Esa isla se llamaba Atlántida. Era más grande que Libia y Asia juntas, y estaba ubicada más allá de unas columnas llamadas las columnas de Hércules, que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. Según Platón, la Atlántida era una civilización muy avanzada, rica en recursos, oro, plata, animales exóticos, plantas maravillosas. Construida con anillos concéntricos de tierra y agua. Gobernada por reyes sabios. Pero también muy orgullosa, demasiado orgullosa. Y entonces, dice Platón que los dioses se enojaron con ellos por volverse codiciosos y tratar de conquistar el mundo, y en un solo día y una sola noche, la Atlántida desapareció bajo el mar. Así, como lo oyes. Hundida para siempre. Pero, espera. ¿Platón hablaba en serio? ¿Era una historia real o solo una enseñanza? ¿Realidad o ficción? Esta es la gran pregunta. ¿La Atlántida existió realmente? Algunos piensan que Platón usó la historia como una fábula o un cuento con moraleja, como esos cuentos que te enseñan a ser valiente, humilde o sabio. En este caso, Platón quería mostrar cómo la arrogancia y el deseo de poder pueden destruir incluso a los pueblos más grandes. Pero otros, muchos otros, creen que sí fue real. Que quizás hubo una civilización antigua muy poderosa que desapareció de verdad por un desastre natural, como un terremoto, un tsunami o una erupción volcánica. Entonces, durante siglos, aventureros, arqueólogos y soñadores han buscado la Atlántida. La han buscado. En el Océano Atlántico, por eso se llama así. Bajo el mar Mediterráneo. En las costas de España y Marruecos. En el Caribe. En la Antártida. Hasta en América. ¿Y sabes qué? Aún nadie la ha encontrado de forma definitiva. Pero sí han encontrado muchas pistas, civilizaciones antiguas misteriosas, ruinas extrañas y cosas que nos hacen preguntarnos, ¿y si Platón tenía razón? ¿Cómo era la Atlántida según Platón? Vamos a imaginarla juntos. Cierra los ojos un momento. Imagina una gran isla rodeada por agua azul, con montañas altas, bosques verdes, campos dorados y ríos de agua dulce. En el centro, una ciudad impresionante, construida en círculos, un anillo de agua, un anillo de tierra, otro de agua, otro de tierra, hasta llegar al centro, donde había un templo gigantesco. Ese templo estaba dedicado a Poseidón, el dios del mar, porque según Platón, él fue quien creó la Atlántida. Se había enamorado de una mujer humana llamada Clito, y juntos tuvieron 10 hijos, los primeros reyes atlantes. La ciudad tenía puentes y canales que conectaban todos los círculos.
Palacios, baños calientes, establos de caballos, y muros cubiertos de metales brillantes, como el oricalco, que brillaba como el fuego. Barcos enormes que comerciaban con otras tierras. Y gente muy sabia que sabía de astronomía, matemáticas, arquitectura, medicina y arte. Era como una mezcla entre una ciudad futurista y una antigua. Pero, como te dije antes, su orgullo los llevó a la ruina. Posibles teorías reales. Ok, ahora pasamos a la parte que muchos científicos y arqueólogos han investigado. Aquí te muestro algunas teorías interesantes. 1. La isla de Santorini, antigua Tera. Una gran erupción volcánica ocurrió en esta isla griega hace unos 3600 años. Destruyó una ciudad llamada Akrotiri, muy avanzada y organizada. Algunos creen que esta pudo haber sido la Atlántida, o al menos inspiró la historia. 2. Doñana, en el sur de España. Algunos investigadores creen que una antigua ciudad pudo haber estado en las marismas de Doñana. Usando satélites y radares han encontrado formas circulares bajo la tierra que podrían ser restos de una ciudad. 3. La Atlántida en la Antártida. Una teoría dice que hace miles de años, cuando los polos eran diferentes, la Atlántida pudo haber estado donde hoy está la Antártida, y que se congeló con el paso del tiempo. 4. La Atlántida es un símbolo. Y muchos creen que la Atlántida no es un lugar físico, sino una metáfora, que representa lo que puede pasar cuando una civilización olvida sus valores. La Atlántida en la cultura popular. Aunque no sepamos si fue real, la Atlántida ha inspirado muchísimas obras de ficción. Seguro que conoces algunas. Películas y series. Atlantis, El Imperio Perdido, Disney, 2001, una aventura submarina increíble. Aquaman, DC Comics, donde Atlántida es un reino submarino con poderes mágicos. Stargate Atlantis, una serie de ciencia ficción donde la Atlántida es una ciudad espacial. Videojuegos. Assassin's Creed tiene una historia basada en la Atlántida. Tomb Raider y otros juegos de aventuras la mencionan también. Libros. Julio Verne, Edgar Cayce y muchos autores escribieron sobre civilizaciones perdidas. Incluso cómics y mangas la incluyen. Misterios sin resolver. La historia de la Atlántida está llena de misterios, como si fuera un rompecabezas al que le faltan piezas. Aquí tienes algunos de los grandes misterios que siguen sin respuesta, incluso después de más de 2000 años. 1. ¿Dónde estaba exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Platón dijo que estaba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Pero eso podría significar muchas cosas: Atlántico, Caribe, África, América. 2. ¿Fue una civilización real, una historia simbólica o ambas? Y si Platón tomó una historia real, le agregó detalles fantásticos y la usó para enseñar una lección. 3. ¿Qué pasó con su gente? ¿Murieron todos? ¿Escaparon antes del desastre? Algunas leyendas dicen que los atlantes sobrevivieron y se mezclaron con otras culturas antiguas, como los egipcios o los mayas. 4. ¿Qué tecnología tenían? Platón describe construcciones impresionantes, canales, puertos, templos y un sistema de gobierno muy avanzado. ¿Realmente sabían tanto, hace tantos miles de años? ¿Y si la Atlántida está en ti? Ahora te voy a decir algo importante. La Atlántida no solo está en mapas antiguos o en el fondo del mar. También está en tu imaginación. Cada vez que te haces preguntas difíciles, imaginas mundos nuevos. ¿Quieres aprender sobre el pasado? Sueñas con encontrar lugares escondidos. Inventas soluciones para mejorar el mundo. Estás siendo como un explorador de la Atlántida. Porque más allá de si existió o no, la Atlántida representa nuestro deseo de buscar lo imposible, de descubrir lo desconocido, de no conformarnos con lo que ya sabemos. Otras leyendas parecidas. La Atlántida no es la única historia sobre ciudades perdidas. En muchas partes del mundo, hay leyendas parecidas. 1. El Dorado, Sudamérica. Una ciudad hecha de oro, escondida en la selva, buscada por exploradores durante siglos. 2. YS, Francia.
Una ciudad construida bajo el nivel del mar, que se hundió por el pecado y el orgullo. 3. Kumari Kandam, India. Un continente perdido que se dice que existió al sur de la India, hogar de una civilización muy avanzada. Lemuria, Pacífico. Otra tierra mítica que algunos creen que se hundió en el océano, hogar de una raza sabia. ¿Ves? En todo el planeta, los humanos soñamos con civilizaciones perdidas. Tal vez es porque también buscamos algo dentro de nosotros, la conexión con el pasado, con el conocimiento, y con los grandes misterios del universo. ¿Qué nos enseña la Atlántida? La historia de la Atlántida no solo es divertida. También nos deja lecciones valiosas que podemos aplicar hoy. 1. No todo lo grande es eterno. La Atlántida era una civilización avanzada, poderosa, rica, pero se destruyó por su arrogancia. Moraleja, no importa cuán fuertes seamos, si no somos humildes, podemos perderlo todo. 2. El conocimiento es un tesoro. Los atlantes sabían de arquitectura, astronomía, medicina y más. Platón los mostraba como muy sabios. Moraleja, el verdadero tesoro no es el oro, es el conocimiento. 3. Siempre hay algo nuevo por descubrir. La Atlántida nos muestra que hay cosas del pasado que aún no entendemos. Moraleja, nunca dejes de hacer preguntas ni de explorar. ¿Y si tú descubres la Atlántida? Imagina que tú eres quien descubre la Atlántida. Puede que no esté bajo el mar, pero sí en un libro antiguo, en una ruina escondida, en un laboratorio, o incluso en un sueño que inspires a otros. Hoy los exploradores no solo llevan mapas y brújulas. También llevan microscopios, telescopios, computadoras, inteligencia, curiosidad y mucho corazón. ¿Te atreves a soñar con descubrir lo imposible? Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje. Hemos cruzado miles de años de historia, viajado por océanos invisibles, visitado templos imaginarios y conocido sabios antiguos. ¿La Atlántida fue real? Nadie lo sabe con certeza. ¿Pero sabes qué? A veces, lo más importante no es si algo existió o no, sino lo que esa historia despierta dentro de ti. Si después de escuchar esto, te dieron ganas de leer más, o de investigar sobre arqueología, o de escribir tus propias historias, o de mirar el mar con nuevos ojos, entonces la Atlántida sí existe, y vive ahora mismo, en ti. Y así, entre olas de tiempo y arenas del olvido, la Atlántida duerme su eterno sueño. Algunos la buscan en mapas, otros, en leyendas. Pero los más sabios, la buscan en el corazón de los curiosos. Gracias por llegar hasta aquí, explorador o exploradora del misterio. Hoy no solo hablamos de una ciudad perdida, sino de lo que significa buscar, imaginar y preguntarse si hay más allá de lo que conocemos. Porque quizás, la Atlántida no está solo en el fondo del mar, sino en cada mente curiosa, en cada niño o niña que sueña con descubrir lo imposible, en cada uno de nosotros que aún cree que el mundo guarda secretos esperando ser encontrados. Si este viaje te hizo pensar, soñar o querer saber más, déjame un comentario. ¿Tú crees que la Atlántida fue real? ¿O solo un reflejo de lo que podríamos llegar a ser? Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Así seguiremos viajando juntos por los grandes misterios de la historia, la ciencia y la imaginación. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, nunca dejes de buscar lo invisible.